Machine reliability in the cement industry is challenging because of the harsh environment. Inside this industry, manual lubrication is a common maintenance task. Clean grease should be pushed into bearings, clearing out any potential contamination ingress. This task involves considerable safety risk for employees, as lubrication points are often difficult to reach at heights, in confined spaces or behind safety guards. Additionally, up to half of the bearings failing prematurely are caused by errors made with manual regreasing. In the cement industry, it is challenging to keep the lubricant clean. Contamination on zerks and on grease guns easily enters the bearing, reducing the bearing life and causes machine failures. This results in additional cost and safety concerns for repairing the machine. SKF developed System 24 to be simply installed on a lubrication point. This product will supply continuously lubricant to the component, preventing that tasks are forgotten. The lubricator comes pre-filled with clean, high-quality lubricant and seals the lubrication point, preventing any contamination ingress. Automatic lubrication provides continuous lubricant, enabling a better sealing than with a periodical supply of manual lubrication. SKF System 24 improves safety for employees, increases reliability of the machine with less planned and unplanned downtime, and liberates time for other preventive maintenance tasks. For more information, go to skf.com or contact your local authorized SKF distributor.
días a todos nuestros asistentes al gran programa LubriRod en casa, entrenamientos virtuales. El día de hoy está con nosotros nuestro expositor, el ingeniero José Barón de SKF. Es un gran invitado, un gran amigo. Ahorita pues le estaré dando la palabra y estaremos dando continuidad al tema ventiladores centrífugos. Hoy nos estaremos enfocando en toda la parte de rodamientos, la parte de lubricación, ¿sí? Partes como qué ajuste debo darle a mi rodamiento, cómo debo montarlo, cómo debo desmontarlo como tal, cómo lo lubrico, con qué frecuencia, con qué cantidad, qué grasa es la adecuada para lubricar rodamientos en ventiladores centrífugos, en esas chumaceras que usamos nosotros, ¿vale? Entonces, vamos a esperar unos 30 segundos más, que se conecten más personas, y estaremos dando inicio a nuestra charla de hoy, ventiladores centrífugos. Las preguntas que queramos hacer, tratemos de colocarlas, más bien escribirlas en nuestro chat, que ahí está activo para todos. Ahí tenemos nuestra coordinadora de entrenamientos, si le quiere hacer alguna pregunta puntual, si quiere compartir su información, para que ella lo tenga al tanto de todos los entrenamientos que estamos haciendo, proyectos que queramos hacer en algunas de sus empresas. Con todo el gusto, ahí tenemos a nuestra coordinadora que está acompañándonos el día de hoy y en cada entrenamiento que estamos ejecutando, ¿sí? Entonces, en estos momentos le doy la palabra a mi amigo, el ingeniero José Barón. José Barón, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos. De antemano, muchas gracias por su tiempo. A Lubriretenes y Rodamientos como nuestro distribuidor autorizado, también por todo el esfuerzo de llevar a cabo este tipo de entrenamientos que son valiosos en estos momentos coyunturales y que el mundo está dando un giro importante en función de las condiciones que hay alrededor. Entonces, voy a poner un momento el video, voy a abrir mi cámara, me presento. Buen día, mi nombre es José Barón, soy ingeniero de aplicaciones industriales para la compañía SKF. Bien, como mencionó Gerardo, en el día de hoy vamos a tratar de manera introductoria puntos claves en el manejo y mantenimiento de los ventiladores centrífugos principalmente. Bueno, mi experiencia está basada en, primero que todo, arranqué en la industria manejando todo lo que es mantenimiento predictivo y mantenimiento basado en condición. Luego de eso me fui formando en temas de gestión de activos y confiabilidad y también en el tema de manejo de proyectos en función de mejoras de sistemas y aplicaciones y inclusive procesos industriales en los cuales SKF pues hace parte. Mis segmentos en los cuales tengo experiencia y he estado bastante asociado a esos segmentos son el de pulpa y papel, metalúrgica, todo lo que es industria metalúrgica y siderúrgica, cemento, oil and gas y alimentos y bebidas. Así que los participantes que están identificados con cada uno de esos segmentos, pues bienvenidas a sus preguntas. Es un espacio abierto para llevar a cabo esas preguntas que siempre tenemos ahí en medio de la industria y que el día a día a veces no nos permiten. Bueno, voy a cerrar mi cámara para darle inicio ya en forma a todo el contenido que vamos a manejar en el día de hoy, en esta hora. Y bueno, esperemos que tengan la mejor disposición y que esta información sea vital y contribuya a su gestión en cada una de sus plantas, en cada uno de sus proyectos, talleres, porque tengo que hay diferentes tipos de perfiles aquí. Entonces, bienvenidos a todos y arrancamos de lleno con nuestro contenido. Gracias, José. Bueno, muchas veces nosotros nos
encontramos con ciertos desafíos al momento de analizar ventiladores centrífugos o revisar ventiladores centrífugos al momento de recibirlos, porque muchas veces ya hemos llegado a una planta, en la planta ya se desarrolló y se diseñó de acuerdo a unas necesidades o requerimientos de producción, y ya encontramos ventiladores ahí físicamente, donde al momento de tomar una decisión de elegir cuál es el tipo de rodamiento que se debe utilizar y cuál es la lubricación que éste debe llevar, se tienen en cuenta estos puntos importantes, y son los siguientes: la carga, la cual puede ser radial o axial, la velocidad de operación y el tema de la temperatura de operación. La temperatura de operación está asociada a cómo se comportan estos dos puntos anteriores, tanto la carga como la velocidad. Sabemos que si tenemos mayor carga y mayor velocidad, es probable que el perfil o el delta de temperatura sea mucho mayor. Y algo que no es menos importante, porque de esto depende el tiempo de mantenimiento, el tiempo de relubricación, y es la contaminación que haya en el ambiente. De acuerdo a esto, podemos tomar una decisión de qué tipos de rodamiento podemos utilizar. Los rodamientos más utilizados en los ventiladores centrífugos, por lo general, son rodamientos de rodillos a rótula, los rodamientos de bola, pero de 2 hileras, por lo general, y tiene algo de tener muy en cuenta siempre acorde al comportamiento de los ventiladores, y es lo siguiente: los ventiladores tienen un comportamiento dinámico bastante, digámoslo de alguna manera, bastante torsional y flexible, y por ende no se pueden utilizar o no se recomienda utilizar rodamientos de tipo rígido. Por tanto, se utilizan rodamientos de tipo autoalineante, como lo son estos que acabo de mencionar. Son los más usados. Existen otra gama que vamos a mencionar, son los rodamientos tipo CART. Cuando escuchamos el nombre, de pronto no lo reconocemos, pero es un rodamiento que SKF desarrolló hace más de 22 años, y es un rodamiento que, por sus siglas en inglés, lo que significa es que es un rodamiento autoalineante compacto de rodillos, los cuales son tipo toroidal. Más adelante vamos a ver un caso como tal. Listo. De acuerdo a eso, ya teniendo en cuenta los parámetros que están en función de nuestro ventilador, entonces vamos al contexto operacional. Un ventilador lo que busca hacer es transportar ya sea un gas o aire como tal, de un punto A a un punto B, cambiándole su presión. Lo que vamos a tener ahí es un diferencial de presión. Por tanto, esta variable es importantísima que lo tengamos claro en cada uno de nuestros ventiladores, y esto debe ser medido. Debe tener de la mano una instrumentación que nos esté indicando cuál es ese valor diferencial de presión. Es importantísimo porque de acuerdo a eso, ahí vamos a tener ciertas variaciones en el comportamiento del ventilador. Es probable que un ventilador en el día de hoy tenga una temperatura, voy a poner un ejemplo, de 50 grados de operación en sus soportes, en sus chumaceras, y de pronto cambie de 50 grados a unos 70 grados. ¿Qué pudo haber ocurrido ahí? Ya ahí toca, si están todos, todos estamos en el mundo del mantenimiento, muchas veces no nos explicamos eso y nos quedamos allí sesgados. Pero hay que ir más allá. Hay que ir a consultar las variables de proceso que las manejan ¿quiénes? Nuestros amigos de producción. Entonces,
Allí hay que ir a consultar cómo se ha comportado en los últimos días en función de la tendencia de esa temperatura o de esos niveles de vibración o las variables que ustedes consideren y midan en campo acerca del comportamiento de ese ventilador en función de sus variables de proceso. Ténganlo muy en cuenta porque lo vamos a necesitar al momento de hacer un análisis del comportamiento del ventilador como un activo completo o un conjunto de activos. Siguiendo, entonces lo principal, las características que se tienen en un ventilador de manera general, pues ya expliqué un poco, es una turbomáquina que maneja un fluido, que lo impulsa de un punto A a un punto B, y esto transfiere una potencia también determinada. En función de eso, cuando la potencia se disminuye, ahí es donde decimos tenemos pérdidas de eficiencia o de rendimiento del ventilador, y puede ser inclusive por una soltura del mismo, porque las aspas han cambiado de ángulo, porque hay un agujero en el difusor o en el ducto, cualquier tipo de variable, o perdón, cualquier tipo de variación que se presente en función de su entorno, de seguro va a tener un tema de pérdidas de eficiencia. La carga de los rodamientos está enfocado a carga radial y carga axial. Esto lo tenemos en función de la presión diferencial y el área de entrada. Por tanto, muchas veces yo he visto en la industria que tenemos un ventilador, queremos mejorar su rendimiento, su eficiencia, lo que hacemos es ampliar la toma de aire, o sea, incrementamos el área y lo que vamos a tener es de pronto una pérdida de presión diferencial, porque esto está completamente relacionado. Entonces esos cambios hay que hacerlo muy bien, hay que hacer un tema de cálculo para poder llevar a cabo estos cambios, porque donde cambiemos algunos de los dos factores, vamos a tener una disminución de eficiencia o un incremento de eficiencia siempre y cuando se haga de la mejor manera. Seguimos. Bueno, algunas configuraciones o algunos arreglos que también se le conoce en la industria están de manera estandarizada por un ente internacional que se conoce como AMCA, que por sus siglas en inglés significa, es la Asociación Internacional de Movimiento y Control de Aire. Este estándar es el 99-2404-03, en el cual indica lo que nosotros conocemos como ventiladores en cantilever, que son los ventiladores que tienen dos puntos de apoyo y en un lado tienen el rotor, se conoce como arreglo 1 SWS1. Entonces, ese tipo de arreglo es muy común en la industria. Yo pienso que el 60% de los ventiladores que hay en la industria están montados de esa manera. Entonces, es muy conocido y lo tenemos muy claro. Aquí, en la imagen, se observan dos ejemplos. Y la única diferencia que tiene es que uno de los dos tiene asociado el pedestal o la base asociada al difusor, o sea, unida al difusor. Esto los diseñadores lo contemplan para darle cierta rigidez al ventilador. Otro más bastante común es el arreglo 3 SWSI. Ya son ventiladores que están dentro de los dos apoyos, pero su rotor tiene un ancho relacionado al espacio que tiene el difusor, a diferencia del 3W DWI es un rotor doble. El otro es un rotor individual y este viene siendo un rotor doble. Esa es la diferencia entre estos dos arreglos. Aquí hay una particularidad bastante importante y es que toma el aire de manera
axial por ambos lados. Y si tenemos dos fuerzas en el mundo ideal, si tenemos dos fuerzas que vienen en direcciones opuestas y se encuentran, voy a devolverme un poquito al bachillerato en la parte en décimo a física, cuando veíamos vectores. Cuando tenemos dos vectores en la misma dirección, esas fuerzas lo que hacen es que se cancelan. Ahí no debería haber cargas axiales. Sin embargo, en medio de la operación puede haber desajustes, o un ducto está más tapado que el otro, o de pronto el rotor ya está gastado más de un lado que del otro. Eso va a hacer que se generen cargas axiales. Por eso en este tipo de ventiladores se pueden llegar a presentar cargas axiales, pero por diseño teórico no deberían presentar cargas axiales. Seguimos. Y aquí un poco más explicado con gráficos cómo se comportan las cargas. Entonces, si vemos acá, cuando ya hay algún tipo de variación en el ventilador, en el caso de los de dos entradas, en los dobles, ahí se puede tener cargas axiales cuando está un desbalance, cuando hay variaciones como tal, y se puede presentar de la siguiente manera sobre los rodamientos. Carga radial, carga axial. Pero, a cambio, en los ventiladores, como tal, tipo cantilever, por lo general siempre tenemos una reacción, unas fuerzas de reacción que están enfocadas a nivel axial. Y siempre uno de los rodamientos es el que lo asume más que el otro. Siempre el que está al lado acople o lado polea, como lo vemos aquí en el gráfico que tenemos acá arriba, en el caso de los SW, S1, o una entrada y una salida. Muchas veces los acoples también ayudan mucho a que se distribuya esa carga. Recuerden que los desplazamientos que se presenten por una carga axial van a necesitar espacios para que haya una dilatación del eje en estos momentos. Y por lo general los acoples en ventiladores son acoples dentados, acoples de grilla, acoples tipo flexible, para poder asumir ese movimiento axial que se presenta. Entonces, mucho cuidado al momento de cambiar también acoples. Si cambiamos a un acople muy rígido y tenemos un ventilador de este tipo, podemos tener unas afectaciones directas porque estamos restringiendo ese crecimiento que pueda tener el eje en algún momento. Seguimos. Bueno, eso teniendo en cuenta todo el tema contexto operacional y cómo se comportan las cargas en un ventilador centrífugo. Y ahora vamos a hablar un poco acerca del montaje y desmontaje de los rodamientos, donde SKF cuenta con una herramienta que está abierta al público. Así que hoy extendemos una invitación también para que se registren en nuestra página www.skf.com, y allí al registrarse, al ingresar a herramientas de ingeniería, van a encontrar esta valiosa herramienta donde les presenta procedimientos de montaje y desmontaje. No voy a ser tan explicativo en cada uno de los puntos. Tengo aquí un ejemplo de montaje, pero más que todo quiero que tengan en cuenta que, imagínense, cada uno de los rodamientos puede presentar 2 o 3 tipos de modo de montaje y desmontaje. Y lo bueno de esta herramienta es que usted puede ver inclusive qué dispositivos o qué herramientas puede usted utilizar en campo para hacer ya sea el montaje o el desmontaje. Entonces recuérdenlo. Allí lo van a encontrar. Si lo quieren encontrar de manera directa, solamente digitan www.skf.com/mount, así como está allí en la diapositiva, y lo van a encontrar. Seguimos para que lo vean un poco más grande y que tengan en cuenta esta invitación que les estoy haciendo. Así tal cual aparece en nuestra página, con un icono bastante intuitivo, donde ingresan. ¿Cómo se utiliza?
digitamos el rodamiento que vamos a utilizar en campo o que vamos a montar y ahí nos aparece un procedimiento, un paso a paso que nos da las directrices principales al momento de montarlo. Bien. Y así lo van a presentar, donde tienen las herramientas, Carolina. Sí, buenos días. ¿Con quién tengo el en gusto? este caso, herramientas importantes para el montaje. Muchas veces tenemos soportes y decimos, bueno, mi herramienta con la que cuento no está apropiada para el soporte. Y ahí tenemos que ir a ese manual, a ese procedimiento, perdón, que nos presenta la herramienta y ahí nos muestra cuál tipo de llave necesitamos y la designación. Y la designación como tal. Si vemos acá, todo esto es tema de montaje completamente mecánico. Listo. Una de las preguntas mayores que se presentan en los ventiladores, de acuerdo a el tipo de montaje que se utiliza, el más común de los montajes en ventiladores, ya de un tamaño medio o grande, son los rodamientos montados sobre manguitos, donde muchas veces, tanto a mis colegas en lubriretenes y rodamientos, como a nosotros directamente en SKF, nos llaman mucho para preguntar, bueno, tengo un eje y voy a montar un rodamiento con manguitos, ¿qué tipo de ajuste en el caso de tolerancia debo utilizar para ese eje? Porque lo estoy mandando a fabricar, porque lo tengo en mi taller, lo quiero llevar a las medidas ideales de montaje con manguito. Entonces, es fácil. Una sola tolerancia está dada para manguitos y se conoce como el ajuste H9. Tomen nota, ténganlo ahí presente. El ajuste H9 cuando se va a montar con manguito. Y muchos me dirán, bueno, pero el H9 es un ajuste holgado, porque existen 3 tipos de ajustes: de interferencia, transición y holgado. Transición es como una frontera. Interferencia es el que conocemos como apretado o ajustado, y holgado el que conocemos como juego. Y muchas veces me han dicho, pero H9 es holgado, y tienen toda la razón, es holgado. Pero esa interfaz de holgado se reduce cuando montamos el manguito y le vamos dando ajuste o apriete, él se va cerrando sobre el eje, y al empujar el rodamiento sobre el manguito, allí entre las superficies del rodamiento y del manguito se presenta un ajuste de interferencia. Que no confundan el ajuste que se va a presentar entre el manguito y rodamiento y el que se presenta entre eje y manguito. Inicialmente es un ajuste holgado, pero cuando doy apriete, voy llevándolo a un tema de interferencia que se presenta entre la interfaz, en la interacción entre el rodamiento y el manguito. Aquí, para darle un ejemplo, tenemos un rodamiento 2220K, que es un rodamiento de doble hilera de bolas para un eje macizo de acero montado en manguito cónico. Entonces allí tomamos el diámetro de ese rodamiento. Estamos hablando que es un rodamiento con agujero, un diámetro de agujero nominal de 100 milímetros. En la tabla, estas tablas todas están incluidas en nuestro catálogo general de rodamientos. Ya han surgido unas actualizaciones. Tenemos todavía en vigencia el catálogo serie 10.000 y ya desde hace 2 años se lanzó el catálogo serie 17.000, el cual todavía está en inglés, ya está en español, pero no está físico. Lo pueden encontrar en nuestra página web también. Al tener ese punto de 80 a 120, está el rango del rodamiento y buscamos cuál es el ajuste. El ajuste en este caso es 0 a menos 85 micras. Ese es el rango que mi tornero me debe dejar mi eje,
o si yo lo verifico, debe estar dentro de ese rango. Y un tema de tolerancia IT, que no es más que las tolerancias para que se genere una buena cilindricidad y se eviten los conos, las conicidades en los ejes, debe ser IT5 sobre 2. O sea, ese valor que tenemos ahí debemos dividirlo entre 2 porque es una medida diametral y nosotros queremos adquirir algo radial. Entonces serían 4 micras máximo de desviación en el mecanizado. Así es, José. Qué pena y te Sí. interrumpo ahí. Lo que tú dices es muy cierto, la parte del ajuste del eje que se da H9 y que es un poco holgado, porque una vez va a montar un rodamiento con ajustes por manguito y vamos a ver que cuando uno mete el manguito en el eje y tratar de ingresarlo, le toca hacer demasiada fuerza, ¿sí? Uno lo mete con un destornillador para abrirle la fisura que tiene o la apertura que tiene. Uno ve de que uno se da cuenta inmediatamente de que el eje está por interferencia y lo que va a suceder es que por más que uno apriete en su momento la tuerca de fijación, el ajuste, que creo que vas a hablar más adelante de eso, no nos da, ¿sí? Entonces, es importante de pronto lo que tú dices acá de que equipos críticos que tengamos o si en algún momento se hace mantenimiento a un ventilador, que se le haga la metrología. ¿Y dónde se le hace la metrología? Donde hace el contacto entre el manguito y el eje. ¿Cierto que sí? Sí, así es, así es. La metrología como tal la debemos verificar allí. Igual si contamos con un buen centro de mecanizado, pues el mecanizado se debe dar en todo el eje. Pero para verificarlo, ya cuando equipos que han trabajado, se deben verificar es en la zona donde está montado el manguito o donde va a quedar montado el manguito. Así es. Muchas gracias, Gerardo. Sí, muchas veces cuando no tenemos en cuenta este tema de los ajustes y que en este caso son holgados, allí hay una diferencia en el caso del eje, que recuerden que el rodamiento trae 100 milímetros, pero el manguito siempre va a ser menor. En este caso, el eje es de 90 milímetros con el manguito que necesitamos. Igual está en el mismo rango del agujero del rodamiento. Muchas veces cuando no respetamos esto, vamos a dar un ajuste, un apriete, si está muy de interferencia, o sea, se pasó, no está bajo 0 hasta menos 87, sino que está superior. Cuando estemos dando ajustes, no corre mucho el rodamiento y no se presenta algo que ya vamos a explicar, que es la reducción de juego radial interno. Y se puede inclusive fracturar el manguito en medio de la operación. Listo. Bueno, juego. Cuando hablamos de juego, estamos hablando de un espacio entre dos superficies o dos elementos. Y para los rodamientos no es diferente esa definición. Es el espacio que hay entre los elementos rodantes y las pistas, el cual se mide teniendo en cuenta de que la pista externa con respecto a la fuerza de la gravedad es la que nos da el espacio completo. Entonces lo que hacemos, de acuerdo aquí a los dibujos, como se muestran, es colocar nuestro rodamiento de manera vertical y en el espacio libre que se presenta en el elemento rodante completamente superior, digamos lo que está ahí en los 0 grados, ahí es donde vamos a tomar nuestro juego radial interno inicial. Bueno, allí existe otra tabla, está ahí seguidita, y aparece cómo debo medir el juego radial que ya debo dejar al finalizar mi montaje. Ese juego se conoce como la reducción del juego radial interno. Esos valores que aparecen allí, que están dados en milímetros, 0.04 y 0.05 para el caso de nuestro ejemplo, ¿no? Seguimos con el rodamiento 22220 EK C3. Eso que indica allí
es lo que yo debo reducir. Cuando hablo de reducir es que debo hacer una resta como tal. Esa resta versus quién lo debo hacer, versus el juego que yo verifiqué del rodamiento al sacarlo de la caja antes de instalarlo. Para este caso nos dio 120 micras. Está dentro del rango que es 110 a 140. Y hago las dos restas. Ahí como lo tenemos subrayado. Y hacemos las dos restas. Le resto el punto menor que es 0.040 milímetros, que son 40 micras. Y resto 50 micras. Y de acuerdo a ese resultado es el juego final máximo y mínimo que debe existir al momento que yo ya realizo mi montaje. En la imagen de los rodamientos que se ve ahí en la parte superior de la tabla, aparece que está un rodamiento montado en un eje cónico. Recuerden, cuando ustedes utilizan un manguito, el eje automáticamente se convierte en un eje cónico. Entonces, no busquen la tabla con el dibujito del manguito porque no lo van a encontrar, sino como si fuese un eje cónico. Entonces, esas son las consideraciones que hay que tener en cuenta. Bien, cerrando allí el tema del montaje, recuerden en los procedimientos de la herramienta skf.com/mount van a encontrar cualquier tipo de herramienta que utilizamos y los métodos que podemos utilizar. Entre eso está el método hidráulico, que es un método que se utiliza tuerca hidráulica para dar el empuje y no necesitamos llaves, sino solamente una tuerca hidráulica, bomba y un comparador de carátula que viene en un kit con el cual contamos. Listo, entrando un poco ya en la lubricación, siempre hay que tener en cuenta los diferentes parámetros. Vamos a volver a la diapositiva anterior. Momento para explicar un tema, un parámetro que muy poco se tiene en cuenta, pero es importantísimo al momento de decidir cuál es el tipo de lubricante o de lubricación que vamos a utilizar. Muchas veces nos hacemos la pregunta, bueno, mi ventilador debe estar lubricado con grasa o con aceite. Y hay un parámetro que nos ayuda a tomar esta decisión y es, de acuerdo al tamaño del rodamiento, como lo vemos aquí en la imagen, él va a tener un diámetro medio. El diámetro medio es sumar el diámetro exterior más el diámetro interior, dividirlo entre 2 o multiplicarlo por 0.5 y nos va a dar un diámetro medio. Esto lo multiplicamos por la velocidad de giro y nos da un resultado. Ese resultado nos da en milímetros sobre minuto, que es un factor de velocidad y se conoce como factor de velocidad A. Para este caso nos dio 168.000 milímetros sobre minuto. En la tabla, que también la encontramos en el catálogo general serie 10.000 en la página 257 y en el nuevo, en el 17.000, está en la página 113. Allí comparamos dentro de qué rango debe estar mi rodamiento y ese aparece que para una carga media no debe superar 200.000 milímetros sobre minuto. Esto nos indica que mi rodamiento puede ser lubricado con grasa. Si él supera estos límites, de seguro se va a necesitar una grasa por encima de un estándar o inclusive va a ser necesario lubricarlo por aceite cuando esté superando este nivel. Entonces, ténganlo en cuenta. Seguimos. Para hacer un poco la vida más fácil a la hora de determinar qué tipo de lubricante debemos utilizar, porque el proceso de elegir una lubricación en un ventilador no es tan sencillo como tomar la velocidad, la temperatura y listo. Hay que tener ciertas consideraciones. Para eso contamos con una herramienta, es abierta para ustedes y se conoce como Dial Set.
Espero que estén tomando nota para que lo tengan en cuenta a la hora que entran a nuestra página web. Ahí lo pueden encontrar. Inclusive, mis colegas allí de lubriretenes y rodamientos conocen muy bien la herramienta, la utilizan y han puesto en práctica estos conocimientos a la hora de seleccionar un lubricante adecuado para cada una de las aplicaciones, porque todos los ventiladores, como lo he venido comentando, no se comportan igual, a pesar de que tengan el mismo tamaño o velocidad. Entonces, ya de acuerdo a esto, hay unos parámetros que tenemos que tener en cuenta, que es la contaminación, la carga, la temperatura ambiente, la orientación del eje, si se lubrica por la ranura que traen algunos rodamientos o si se lubrica por el lateral. De acuerdo a eso y a esas velocidades, podemos determinar allí la herramienta. Cuando yo coloco esas consideraciones, todas esas variables, la velocidad y la temperatura de operación del rodamiento, que se va a estimar, puede ser normal o alta, él nos va a dar una recomendación de grasa. De acuerdo a estas condiciones de operación que yo ingresé en la herramienta, de acuerdo al tamaño del rodamiento, que es un rodamiento siempre grandecito, hay ventiladores en la industria metalúrgica que utilizan estos rodamientos 22-234, nos indica que podemos utilizar dos tipos de lubricante. En este caso, el más adecuado fue el lubricante SKF LGWA2, una grasa que se puede utilizar ahí como aparecen las aplicaciones típicas en ventiladores, inclusive en motores eléctricos. Cuando tenemos eso, inmediatamente ya podemos determinar algo. Nos vamos a la ficha técnica de la grasa y miramos cuáles son, ahí seguido tomamos cuáles son sus rangos de temperatura y de presión, en este caso presión extrema, y vemos que trabaja muy bien para temperaturas medias y altas. Y un punto dice también, trabaja muy bien para velocidades bajas y medias, que recuerden que este ventilador nos dio 168.000 milímetros sobre minuto. Y vamos a una tabla que aparece en la ficha técnica y ahí nos indica que velocidades medias es hasta 210.000 milímetros sobre minuto. Entonces ya pudimos seleccionar una grasa sin necesidad de pensar, no, que sea de alta temperatura, que sea para alta velocidad. ¿Qué criterio nos indica que es alta o media velocidad? Es ese cálculo que hicimos previamente. Con ese cálculo, exacto, allí, anterior, con ese cálculo de 168.000, que es una operación bastante sencilla, podemos determinar en qué rango de velocidades está mi ventilador para tomar una decisión de selección de lubricante. Listo, eso en el caso de lubricación. Entonces, algunos síntomas y medidas de mitigación, aquí muchos se pondrán la mano en el pecho y dirán, sí, yo he hecho eso. Síntomas que se presentan y las medidas más comunes que se toman en campo acerca de, por ejemplo, incrementos súbitos de temperatura. Al principio les dije, hay que consultar con los amigos de producción para determinar si ha habido cambios en la presión diferencial del ventilador, por el cual se están presentando cambios repentinos o súbitos de temperatura. Y cuando eso sucede, sin ir a preguntar muchas veces, va la persona al campo y dice, bueno, hagamos una disposición aquí de sistema de refrigeración, pero sus estándar. ¿Cuáles pueden ser las más comunes? De seguro va a ser aire, un ventilador
para ventilación forzada, o inclusive yo he visto en la industria que toman pañitos y colocan una manguera a gotear ahí para que, así como cuando la gente tiene fiebre, pañitos de agua tibia ahí para que le baje la temperatura. Yo lo he evidenciado. Entonces, si eso ha pasado, póngase la mano en el corazón y diga, uy, tengo que hacer el paso anterior, ir a preguntar qué pasó con la tendencia de presión diferencial para saber si hay un tema de proceso que se está requiriendo. Y cuando eso sucede, muchas veces lo que hacemos es, ya se vuelve paisaje y lo que estamos haciendo es alterar el estado del rodamiento en un tema puntual. Cuando yo refrigero un rodamiento, de esta manera, yo estoy colocando aire que pues de seguro tiene una temperatura menor y por ese punto la temperatura es inteligente, así como la electricidad. Ella trata de buscar el punto más frío para disiparse. Entonces, ¿qué va a pasar con el rodamiento? Va a tener un punto por el cual se está disipando calor y por ende puede alterar su estructura como tal molecular. Y por ahí se nos puede ir el rodamiento como una fatiga. Entonces, mucho cuidado con estos sistemas. Hay que analizar el ventilador para llegar a esas determinaciones. Es probable que necesites un cambio de lubricante, es necesario de pronto que el tipo de arreglo, como se muestra aquí, en este caso tenemos un rodamiento en el lado derecho de ustedes, un rodamiento de rodillo a rótula de 2 hileras, y en el otro lado tenemos un rodamiento tipo carp, que completamente trabaja muy bien cuando hay esas consideraciones o esos cambios de presiones que alteran ya el sistema y se presentan problemas dinámicos en el ventilador. Entonces, cuando esto esté pasando muy frecuentemente en su empresa o en su trabajo, por favor, comuníquense con nosotros, con Lubriretenes y Rodamientos, como tal, a través de Lubriretenes y Rodamientos, y podemos ahí analizar con ustedes el comportamiento de ese ventilador y poder llegar a una conclusión sin necesidad de irnos al tema del sistema de refrigeración, que inclusive los que son por aire comprimido salen bastante costosos. Y cuando llega alguien a hacer cálculos de cuánta pérdida de aire comprimido tienen en todas las empresas, le da un nivel considerable de pérdidas como tal. Así que allí es una idea de ahorro. Sí, de hecho, José, disculpa, te interrumpo. Sí. No sé si bien vale la pena mencionar algunos de los, o al menos un ejemplo en los cuales se ha tenido que trabajar, que hemos trabajado juntos en estos proyectos, José, Sí. de que incluso por aire de proceso, el aire caliente que se extrae o que es de transporte a través del ventilador y que es cíclico en determinado momento, hace que el comportamiento en los rodamientos de los ventiladores tengan un problema de sobretemperatura que pueda conllevar precisamente a lo que José está manifestando. Y es preciso para las personas que en este momento nos escuchan y que no conocen esa tecnología, hemos tenido que hacer diseños con rodamientos CARP, que son unos rodamientos que permiten que haya una mayor expansión y obviamente la posición en la que se coloca el rodamiento CARP pues obviamente influye para que la expansión sea, digámoslo así, transparente y permita que el rodamiento no se tranque en ese proceso, sino que permita que se mueva y que posteriormente retorne completamente a su punto cero cuando los niveles de temperatura pues van disminuyendo con el tiempo. Entonces, esta es una práctica que hemos estado implementando, por ejemplo, en ventiladores en industria cementera, de tiro de molienda, donde las temperaturas son bastante grandes, digámoslo así, por encima de los 100 grados, que son transferidas directamente sobre el eje y que a su vez se transfieren directamente sobre el rodamiento y causan esas sobretemperaturas. Y lo que habíamos encontrado
previamente que nosotros hiciéramos los trabajos, pues precisamente era eso, ¿no? Que se pusieran constantemente chorros de aire comprimido para que pudiera refrigerar y mantener sus niveles de temperatura normal. Entonces, no duden en llamarnos, no duden en contactar con nosotros para poder hacer ese análisis mucho más detallado y que podamos establecer la solución. Puede que ni siquiera sea, como bien lo manifestaba José, puede que ni siquiera sea utilizar un rodamiento diferente, sino que sea simplemente hacer un recálculo en la lubricación. Pero cada tema es particular y cada proceso es particular y por eso tenemos que mirarlo en detalle, básicamente. Hay una pregunta con respecto a esto, José, ya que estamos hablando y ahondando un poquito en este tema, y es que Andrés Botero nos pregunta que si en esos casos se puede utilizar un juego radial mayor para que no haya ese problema de sobrecalentamiento. Yo en principio quisiera que lo comentaras tú, por favor, para que retomes. Bueno, el tema de juego radial mayor, muchas veces, recuerden que la carga que está afectando al ventilador cuando hay cambios de presión diferencial no es solamente de manera radial, es axial. Entonces, si yo le coloco un mayor juego de manera radial, yo lo que puedo también tener allí es mayor tema de vibraciones mecánicas a nivel vertical. Y muchas veces cuando esto sucede, acuérdense que es una falla por fatiga, es cuando tenemos cambios cíclicos o muchos movimientos cíclicos sobre un material. Y en este caso puede tener un tema de falla prematura, por lo tanto es bueno analizarlo al detalle para determinar si es necesario un tema de juego o un tema de lubricación o inclusive el cambio del tipo de rodamiento para evitar esa fijación cruzada que se puede presentar cuando se traban los dos rodamientos como tal. Entonces el juego radial así hacerlo de manera, voy a decirlo algún tema, con algún término, cuando se hace de manera arbitraria hay que tener mucho cuidado porque puedes alterar el ajuste que él necesita y tener mucho juego puede incrementar las posibilidades de falla por prematura por fatiga, porque se incrementan los niveles de vibración. Así es, José. Mira, te voy a complementar aquí la pregunta que hace Andrés Botero. Dice que él tiene un caso que incluso llegando al límite del juego radial, la temperatura del rodamiento continúa alta. Y él dice que todo debido a la temperatura de los gases transmitidas al eje. Sí, bueno, ahí igual hay que revisar la temperatura de ambos y también inclusive los rodamientos que han fallado hablan de cómo se está comportando. Si de pronto podemos tratarlo con él luego de esto, pues lo podemos hacer. Y si han guardado los rodamientos que han fallado o inclusive imágenes, también nos ayudaría mucho. Voy a hablar un poco igual esto lo va a contextualizar un poco más, esta diapositiva que viene, el tema de cómo se analiza. O sea, no vamos a hablar todo el proceso de análisis o la estrategia de análisis, sino cómo se analiza ese tipo de inconvenientes que se presentan en los ventiladores. Hacemos otra cosa más, cuando muchas veces ha pasado de que viene con una lubricación regular y el ventilador y los apoyos del ventilador vienen trabajando bien y bien de temperatura, y de repente es necesario cambiar la frecuencia de lubricación por periodos más cortos, es probable que también tengamos un tema de cambio en variables de proceso que nos estén afectando el ventilador. Entonces, ¿qué debo hacer? Un análisis de condición. Un análisis de condición es toda una estrategia de análisis que se plantea a la hora de que tenemos estos desafíos con estos ventiladores, inclusive como el que mencionaba acá el compañero Andrés, de que ya le han cambiado juego radial interno, cambian los rodamientos, se los montan, verifican todo procedimiento y sigue presentándose. Hay que venir a esto. Un proceso de análisis proactivo donde tomamos todas las medidas del ventilador y hacemos un proceso donde necesitamos información. Información como
variables de proceso, cómo se comportó la presión, cómo viene trabajando la carga. Y uno le pregunta a una persona que está en campo, en mantenimiento, bueno, ¿y cuál es la carga de ese ventilador? Y muchas veces no la tienen. Para eso hay que hacer estos pasos: analizar, realizar especie de un diagrama de cuerpo libre. Nos vamos un poquito ahí a la universidad, cómo verificamos cargas, entonces nos vamos a un tema de diagrama de cuerpo libre. SKF cuenta con unas herramientas como son la herramienta Galaxy y el SimProExpert. El SimProExpert es un simulador de condiciones y el Galaxy es una herramienta de cálculo. Y eso nos indica, si miramos aquí a la parte derecha, donde están esos dos gráficos, generamos algo que se llama un perfil operacional. Allí en esas dos curvas que tenemos ahí, donde el lado izquierdo aparece que es la carga axial, cómo se comporta la carga axial de acuerdo a incrementos de temperatura que están asociadas a incrementos de presión. Entonces, estos tres factores nos indican cómo se está comportando y por qué el incremento de temperatura, inclusive cuando tenemos un juego radial mayor. Entonces, estos pasos hay que tomarlos para poder llegar a una conclusión que sea verídica y que sea asertiva a la hora de hacer cambios en un ventilador. Tener en cuenta presión diferencial, cómo se comporta el delta y cómo se comporta versus temperatura. ¿En función de qué? De la carga axial. Es por lo general la que más afecta a los ventiladores. Y muchas veces tenemos un rodamiento más caliente que el otro, y cuando sacamos los rodamientos, una hilera de rodillos se ve que trabajó más que la otra, una se ve más brillante que la otra, inclusive se ve con un enrojecimiento porque la temperatura fue tanta, pero también está asociado a cómo se comportó la distribución de carga, que no fue la más homogénea entre las 4 hileras que irían entre los dos rodamientos. Bien, entonces este es uno de los pasos por los cuales decimos, sí, cuando tengamos esos casos así tan repetidos, recurrentes, hay que ir a esta estrategia de análisis proactiva. Seguimos. Y bueno, de acuerdo a eso, ya ahí podemos tomar la determinación de cuál de los dos. ¿Se acuerdan que le dije que sacábamos un perfil en función de la presión y temperatura? Entonces ya aquí tenemos cómo se comportaría ese rodamiento si tuviera un sistema de lubricación. Cuando lo tenemos aquí del lado izquierdo, que está subrayado de azul, tenemos un sistema de lubricación por grasa, exactamente, y del lado derecho tenemos uno subrayado en verde, sería aceite. ¿Cómo se comportarían? Miren aquí los dos perfiles. ¿Cómo sacamos esos dos perfiles? Con las herramientas que anteriormente les mencioné, con las cuales contamos. Y allí aparece que la línea verde, en función de temperatura, y la carga, donde tiene mayor temperatura y mayor presión diferencial, va a tener un comportamiento de hasta 60 grados en el punto mayor de carga, 7.99 kilonewton. Y en el caso azul, que está relacionado a lubricación por grasa para ese ventilador que analizamos, esto es de un análisis que realizamos completamente real, es un caso real, y tenemos aquí un comportamiento de la temperatura cuando también tiene 7.9 kilonewton de 75 grados, 15 grados de diferencia. De pronto para muchas personas en la industria dirán, no, está trabajando en 75 grados un rodamiento, eso está trabajando bien, pero recuerden que 15 grados de temperatura, eso significa una desviación menor de vida útil de un rodamiento
que si a 60 grados te iba a durar, voy a poner un ejemplo, 8 años, con el otro te dura 6. Son 2 años de vida útil que influyen sobre la disponibilidad de máquina, influyen sobre la confiabilidad del activo, influyen también en todos los costos operacionales y costos de mantenimiento que se pueden tener sobre ese activo, que todo eso lo es la gerencia. Y muchas veces nosotros desde esas pequeñas acciones correctivas y proactivas que podemos tomar en campo, podemos impactar mucho la gestión de cada uno de los trabajos que hacemos. Entonces, así tomamos esa decisión y lo presentamos y podemos decir, bueno, si lo pasamos a aceite, ese va a ser el comportamiento. Si lo seguimos trabajando con grasa, este va a ser. Inclusive hay análisis donde da mucho más alto y los rodamientos no duran ni un año. Y todos los años parada mayor y hacen cambio de rodamiento, pero como no falla en operación, parece que no fuera una falla funcional. Pero cada año, cambio de rodamiento, mano de obra y todo, eso influye en los costos. Entonces, para tener en cuenta la estrategia de análisis proactiva, que junto con lubriretenes y rodamiento y SKF pueden ustedes tomar. Vale, José, te voy a interrumpir para hacerte una pregunta que está haciendo Sí, Andrés Fernández. Dice sí. que cómo se recomienda que deben quedar los rodamientos dentro de la chumacera. ¿Fijos dentro de la chumacera con anillos de fijación o sin anillos para que se puedan desplazar dentro de la chumacera, pues el rodamiento? Bueno, devolvámonos para mostrarle aquí la imagen más. Ahí. Démosle un momentico lo subrayado. Démosle un momentico lo subrayado. ¿Este? Sí, quitémosle lo subrayado. ¿Cómo se quita eso? Bueno, dejémoslo así. Hagámosle un zoom aquí a donde están los rodamientos. No, tranquilo, así está bien. Listo, así. Entonces, miren, cuando tenemos 2 rodamientos de rodillo a rótula, uno acá en esta posición donde está ubicado y el del lado rotor es otro rodamiento de rodillo a rótula, el que queda del lado, podemos tomar una de las 2 posiciones para dejarlo como fijo y libre. Todo sistema de viga debe tener un lado libre y un lado fijo. Un eje es un sistema de viga. ¿Y por qué es necesario eso? Porque hay dilataciones térmicas y él necesita correrse de un lado como tal. Es si nosotros tenemos 2 rodamientos de rodillo a rótula, necesitamos uno que quede fijo, o sea, que lleve anillos de fijación y el otro no dentro de la chumacera. Y la decisión se toma de acuerdo donde tengas espacio libre para el crecimiento térmico. En el caso de los ventiladores, cuando es acople directo, se toma desde el lado rotor. Cuando son acoples por polea, es probable que el lado libre quede del lado de la polea porque tenemos un espacio ahí donde crecer. Este arreglo que tenemos acá es con un rodamiento tipo carp. El tipo carp o rodamiento toroidal, él internamente asume esos movimientos axiales y por ende la pista externa puede quedar fija. Pero no se confundan, es solamente para rodamiento carp. El rodamiento carp, allí como está montado, está trabajando como el lado libre del ventilador y él va a asumir todos esos desplazamientos axiales entre los elementos rodantes y las pistas que están diseñadas con una curvatura que permite esos desplazamientos axiales en milímetros. Y no lo asume en la pista externa que muchos sabemos o muchos hemos tenido la experiencia que cuando el lado libre se desplaza mucho por crecimientos térmicos, de seguro va a haber un desgaste en el caso de la chumacera, el material de la chumacera. Vamos a hacer aquí un ejemplo donde hay 2 rodamientos
rodillo a rótula, miremos allí el video, en medio del eje hay un calentamiento y esto da una dilatación térmica que se presenta de manera tanto radial como axial. Y ahí vemos que los rodamientos necesitan correrse sobre la superficie de la chumacera. Y ven que hay como un bloqueo. Ese saltico que pega ahí el rodamiento se llama fijación o bloqueo cruzado. Eso lo que hace es que una hilera trabaje más que la otra. Y vemos allí, si pudiéramos colocar un comparador en el eje, ahí veríamos que crece siempre unas micras, unos milímetros considerables. En el caso del CARF, que ya lo vamos a ver ahí en el video, si cambiamos el rodamiento de rodillo a rótula del otro lado a un rodillo a rótula, no se pueden montar dos rodamientos CARF en un eje, en el mismo eje, porque quedaría completamente libre axialmente hablando. Y ya vemos que allí todo el movimiento o desplazamiento axial se asume dentro de los elementos rodantes y las pistas. Y él necesita ir bloqueado en la parte externa. José, qué pena. Te voy a ¿Listo? sí, se va a caer un momentico la plataforma para volver a ingresar, para cerrar el tema y voy a leer Sí, preguntas que me han hecho al chat privado. Aquellas personas sí, claro. hacer Dediquémosle preguntas me pueden entonces escribir. ya, exacto, dediquémosle 10 minutos a las preguntas. Cerremos. Vale, listo. Vamos a cerrar e ingresamos nuevamente acá y porfa, todas las preguntas que tengan para hacer es el momento para realizarlas y pues que el ingeniero José acá nos comparta de su experiencia. Vale, entonces voy a cerrar y volvemos a ingresar por este mismo link. Listo. Bueno, ya para concluir y avanzar con las preguntas, entonces todo el tema de análisis de un evento de falla es importante tener evidencia, conocer el comportamiento, no solamente tener en cuenta el ventilador, sino también cómo se comporta el motor eléctrico. Eso se aplica para otros tipos de aplicaciones también. Conocimos hoy las disposiciones que están avaladas por el estándar AMCA 99240403, que las cargas sobre los rodamientos dependen de la disposición y diseño, los síntomas de incrementos súbitos de temperatura y que se notan también en las mediciones de vibraciones que nosotros tomamos, las soluciones para cortar los intervalos de relubricación, instalar sistemas de enfriamiento, que es muy común, y ya vimos cómo pueden afectar el funcionamiento de los rodamientos y los costos también. Eso como nuestras conclusiones del día. Entonces vamos a continuar con las preguntas como tal. Acá hay una pregunta, José, que te escribí acá en la misma presentación. Sí. Bueno, en el caso del aceite, lo que buscamos es que él genere tenga una buena capacidad de evacuar, y los aditivos antidesgaste en un ventilador son muy importantes en el caso para evitar o tener una buena película de lubricante. El tema de alto calor específico como tal no me queda claro a qué se refiere. No sé si Gerardo Ok, puede. no, me acaba de escribir acá en el privado, me dice que es un comentario, que es una afirmación, ¿vale? Ok, es una afirmación. Sí, tenemos que tener en cuenta que la entrada y salida de temperatura es importante que haya un delta, ¿no? O sea, que sí esté evacuando. Si un lubricante entra a una temperatura y sale a la misma, de seguro no está haciendo su trabajo.
en lo posible de una de una centralina o una central de lubricación, debe partir con una temperatura, voy a decir un ejemplo, para que haya una buena bombeabilidad entre 30 a 40 grados y salir 50, 60 máximo como tal. Si ya está saliendo por encima de 70, 80 grados, de seguro hay un tema de una posibilidad de mejora en el ventilador. Así es. José, una pregunta. Bueno, acá Luis Díaz escribe, cuando se emplean discos de regulación de grasa en los soportes SNL, ¿qué precauciones se deben tener para su operación e instalación? Creo que cuando se refiere a disco, me imagino que son ellos de fijación. Sí, sí. Bueno, ahí una consideración, siempre tengan en cuenta si la lubricación es por el lateral del rodamiento, traten de que quede del lado opuesto de donde va la tuerca de fijación del manguito. ¿Por qué es importante esto? Porque allí puede estar trabajando como un difusor y cada vez que cae la grasa, recuerdan que tiene una ranura para pinar la arandela, es probable que empiece a lanzar de manera centrífuga la grasa y quede eje en la parte externa. Entonces miren aquí el ejemplo donde tenemos el ingreso de grasa a través del lateral. En lo posible, si utilizamos rodamientos de rodillas rótula SKF que traen ranura W33, lo ideal es que esté la lubricación en el medio, siempre y cuando garanticemos de que el rodamiento esté bien centrado. Eso disminuye aproximadamente un 40 a un 50% el consumo de grasa. Vale, perfecto. Preguntan, ¿qué cantidad es la adecuada para llenar de grasa la chumacera en una instalación después del mantenimiento? Bueno, después del mantenimiento, lo que se considera es que debe estar entre un 30 a un 40% del espacio libre inferior de la chumacera. ¿Por qué se dice que el espacio libre inferior? Es fácil. Si yo quito la tapa superior, yo debo rellenar por debajo del 50%, que sería la mitad, ese espacio libre. Y el rodamiento sí lo debo llenar al 100%, que cuando él arranca, él lanza de manera, por fuerza centrífuga, aparta los excesos y quedan alojados en esa zona. Si yo lo supero del 50% y lo lleno en la tapa, tengo dos efectos: que la grasa que sale del rodamiento no va a tener espacio donde alojarse. Y segundo, que no va a haber espacio para la disipación de calor, porque ese espacio libre que queda en la tapa superior trabaja como una cámara de disipación de calor. Entonces, por debajo del 40% del espacio libre, entre el 30 y un 40% del espacio libre inferior. Eso es. Vale, José, ya pues no tengo acá más preguntas. De antemano, Okay. las gracias, José, por este tiempo que nos has regalado. No, Gracias por esta charla. muchas gracias a ustedes por organizar todos estos webinars que son muy provechosos, y gracias a todos ustedes como asistentes que de veras se lleven un poquito de nuestro conocimiento como compañía acerca de los rodamientos y comportamiento de los equipos, en este caso ventiladores centrífugos. De veras que muchas gracias por toda su disposición y su tiempo. Vale, José. Gracias a ti, gracias a los asistentes, pues que hacen de que sigamos trabajando aún más en este programa de entrenamiento virtual, LubriRod en casa. Estaremos con ustedes este jueves, por favor, siguiendo el tema de ventiladores centrífugos enfocado a la parte de monitoreo en línea, en la parte de detección de fallas, cuáles son las posibles fallas que se presentan en tipo de ventiladores centrífugos, dando continuidad a este tema. Los esperamos este jueves de 10 a 11. Recuerden que siempre estaremos acá hasta nueva fecha, hasta nueva orden, de martes y jueves de 10 a 11, ¿vale?
compártanos sus inquietudes, cuáles son sus temas de interés, para a su vez pues también hacerlo efectivo en una de nuestras charlas. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, en YouTube, nuestro canal estaremos subiendo estas charlas. Y bueno, a todos muchas gracias y que pasen feliz resto de día.